Bueno, ya vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a esperar un... Bueno, en aplicación de máximos y mínimos, aquí nos piden hallar el objeto de maximizar las utilidades, ¿verdad? Valor de X en donde se maximizan las utilidades. Entonces, primero tenemos que sacar la función de utilidad restando, ¿verdad? La función de ingreso menos la función de costo. Bien, entonces aquí al restar las dos funciones, lo que tenemos que hacer es reducir términos semejantes, ¿verdad? Términos semejantes. Aquí resulta que este es semejante con este, ¿verdad? Entonces se pueden entre ellos operar, ¿verdad? Y queda un término, un solo término. Los otros, X no tienen semejante ni 500 ni menos 500. Entonces, menos 3x cuadrado menos 2x cuadrado, entre sí van a quedar menos 5x cuadrado, porque la suma de dos negativos dan un otro negativo. A 970x menos 500. Es la función de utilidad. Entonces, a fin de encontrar el valor máximo de U, buscamos los puntos críticos en la forma usual. Y luego investigamos su naturaleza. Derivando obtenemos la derivada de la función de utilidad que nos dio. Derivando nos va a quedar menos 10x más 970, ¿verdad? 2 pasa a multiplicar menos 10x más 970. Esta es la función de la derivada de la utilidad, de la función utilidad. Entonces, aquí para no aplicar tabla de variación, para hallar el máximo vamos a aplicar la prueba de la segunda derivada, ¿verdad? Bueno, hallamos los puntos críticos donde esta función se hace cero, ¿verdad? La función de utilidad se hace cero si esta expresión se iguala a cero, despejando el 970 que suma pasa al otro lado restando. Me va a quedar menos 10 multiplicando a x, que pasaría al otro lado después de despejar dividiendo. Entonces me queda 97 menos 970 entre menos 10, me queda 97, que es un punto crítico de la función. ¿Sí? Es un punto crítico de la función de utilidad, ¿verdad? Bien, entonces aplicaremos prueba de segunda derivada para determinar si existe un valor máximo de utilidad en x igual a 97. Bueno, entonces derivamos. Pudimos hacer la tabla de variación, ¿verdad? Ver si dónde crece y dónde decrece, pero nos llevaría más tiempo con el análisis de primera derivada para ver el máximo y mínimo de esa función. Pero lo que hacemos es aplicamos la prueba de la segunda derivada, que es otra herramienta que nos facilita para no hacer tabla de variación, ¿verdad? Y para hallar el máximo
o mínimo de una función. En este caso estamos hallando el máximo. Bueno, entonces, aplicando la segunda derivada, aquí nos va a quedar la derivada de este primer término, queda -10. La derivada del segundo término, cero. Entonces, como la derivada da una constante negativa, entonces significa que va a haber un máximo local en x igual a 97, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que dice la teoría de la prueba de la segunda derivada, de que si la segunda derivada da negativa, significa que hay un máximo local. Entonces, como la segunda derivada dio menor que cero, en punto crítico x igual a 90, 97 es el número de unidades que maximizan la utilidad, ¿verdad? Entonces, esto aquí contestaríamos la pregunta, ¿verdad? El que maximiza es el valor donde se dio el punto crítico, ¿verdad? Evaluando en función de utilidad, x igual a 97 tenemos menos 5 por 97 cuadrado más 970 por 97 menos 500 da igual a 46.545 dólares, que será la máxima utilidad a un nivel de producción de 97, ¿verdad? De 97 unidades, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen preguntas. Este sería un ejercicio de aplicación, ¿verdad? Que este ejercicio lo cambié, había un ejercicio un poco más cansado entonces puse un nuevo ejemplo para esta clase. Entonces este es un ejercicio de aplicación y que perfectamente aplicando derivadas se puede resolver, ¿verdad? No sé, preguntas con este ejercicio. ¿Tienen preguntas, alguna duda? Bueno, ahora pasamos máximos y mínimos absolutos. Hasta ahorita solo hemos visto máximos y mínimos local o relativos, también dicen el texto, uno de los textos de apoyo, ¿verdad? Ahora, el valor máximo absoluto de f de x, para poder leer, definición, el valor máximo absoluto de f de x sobre un intervalo que va de a hasta b, ¿verdad? En forma de desigualdad, a menor o igual que x, menor o igual que b, de su dominio, es el valor más grande de f de x, cuando x asume todos los valores entre a y b. De manera similar, el valor mínimo absoluto de f de x es el valor más pequeño de f de x a medida que x varía entre a y b, ¿verdad? Ejemplo uno. Este no, este tema es bien cortito, ¿verdad? Porque el valor máximo y mínimo absoluto está parecido al máximo y mínimo local, pero el máximo absoluto se da sobre un intervalo dado, que el ejercicio se lo debe plantear, ¿verdad? Y estos ejercicios son cortos de desarrollar. Dice, determine los valores, ejemplo uno, determine los valores máximo y mínimo absolutos de la función f de x igual 1 más 12x menos x al cubo en 1 menor o igual a x menor o igual que 3. Solución. Tenemos derivando, esto nos quedaría, la derivada de la constante uno sería cero, ¿verdad? La derivada de 12x, 12, y la derivada de x al cubo sería menos 3x al cuadrado, ¿verdad? Que está restando acá. Bien, planteamos, primera derivada de x es igual a cero si la expresión que nos dio es igual a cero y despejamos para x. Primero pasamos esta constante 12. 12 que está sumando pasa al otro lado restando. Este 3 negativo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces menos 12 entre menos 3 queda 4. Como la variable está elevada al cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos lados, solo que en el lado derecho
va a tener, va a estar precedido esa raíz por dos signos, ¿verdad? Que es las leyes de matemática. Los signos, uno positivo y otro negativo, por eso pongo más menos, que van a haber dos raíces. Entonces, el resultado final va a ser x igual más o menos 2, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, los puntos críticos son x igual a 2 y x igual a menos 2. Bien, pero como hay un intervalo que plantea el problema, la solución x igual a menos 2 se sale, ¿verdad? De este intervalo. No está dentro del intervalo de menos uno menor o igual a x menor o igual a 3, el intervalo de 1 a 3. Así solo consideraremos el punto crítico x igual a 2. De ahí viene máximo y mínimo absoluto, que tienen que estar en los puntos críticos dentro del intervalo dado para poder considerarlos para hallar el máximo y mínimo absoluto de esa función. Entonces, solo se va a considerar el punto crítico x igual a 2 porque está dentro de este intervalo, más los puntos extremos del intervalo que son x igual a 1 y x igual a 3, es decir, el extremo izquierdo y el extremo derecho, ¿verdad? Los valores de fx en estos puntos son, entonces evaluamos, ¿verdad? El punto crítico que está dentro del intervalo más los extremos del intervalo, x igual a 1 y x igual a 3 en la función. Evaluando, para 1 quedaría 1 más 12 por 1 menos 1 a la 3. Esto sería igual a 12. Evaluando para 2, f igual a 1 más 12 por 2 menos 12 menos 2 a la 3 sería igual a 17. Y f evaluado para 3 sería 1 más 12 por 3 menos 3 al cubo igual a 10. Entonces el máximo y mínimo absoluto lo da el valor más alto, el máximo lo da el valor más alto, que en este caso es 17. El resultado, después de evaluar todos los extremos más el punto crítico. Y 10 es el valor más bajo, entonces por tanto este va a ser el valor mínimo absoluto y esta va a ser la solución, ¿verdad? O sea, como observan, este es un tema que es bastante corto, ¿verdad? Comparado a lo máximo mínimo local, que es más largo de resolver, ¿verdad? Porque aquí ya está en función de un intervalo de valores, ¿verdad? Que ahí debe... Bien, no sé, ¿está claro este tema? Bueno, les repito, si hay dudas me puede interrumpir en cualquier momento, ¿no? Que si no, yo considero que le están entendiendo bien y espero que así sea. ¿Verdad? Ejemplo 2. Determine los valores máximo y mínimo absoluto em, de la función x al cubo menos 3x más 3 en el intervalo que va de menos 2 hasta 0, ¿verdad? Entonces, aplicamos la primera derivada, ¿verdad? La primera derivada de esta función, el primer término de x a la 3, su derivada sería 3x a la 2. La derivada del segundo término sería menos 3. La derivada del tercer término se hace cero, por eso solo quedan dos términos en la función de primera derivada. Luego planteando que la primera derivada de la función se hace cero si nuestra expresión que dio después de derivar es igual a cero. Y despejamos para x, ¿verdad? Entonces este x cuadrado, este 3, bueno, aquí me salté un paso, ¿verdad? O sea, sería 3x cuadrado igual a 3. 3x cuadrado igual a 3, porque me salté porque es bastante parecido al anterior, ¿verdad? Este sería el paso que no escribí, ¿verdad? Luego, este de restar pasa a sumar. Luego, este 3 que queda multiplicando pasa a dividir al otro lado. Entonces me queda x cuadrado igual a 1.
Entonces, como me queda x al cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos términos de la ecuación, pero en el lado derecho debe ir precedida la raíz por el signo más y menos, porque deben haber dos raíces, ya que la ecuación es cuadrática, ¿verdad? Entonces, raíz cuadrada de uno es uno, ¿verdad? Mismo valor de uno. Entonces, habrían dos raíces, más y menos, ¿verdad? Entonces, los puntos críticos son uno, x igual a uno y x igual a uno. Pero sucede que x igual a uno no está dentro de este intervalo, ¿verdad? El intervalo que está de -2 a 0, entonces este uno no forma parte, entonces se descarta, ¿verdad? Solo vamos a considerar, o sea, que este se descarta. Digamos que se descarta este punto crítico. Entonces solo vamos a considerar el punto crítico x igual a -1, más los puntos extremos del intervalo que son -2 y 0, ¿verdad? Entonces los valores de fx en estos puntos son, entonces evaluamos para f de -2, ¿verdad? En la función original sería -2 a la 3, -3 por -2 más 3, esto sería igual a 1. Aquí da -8, ¿verdad? Porque como es impar, al elevar a la 3 tiene que dar -2. Siempre usen paréntesis cuando estén elevando, ¿verdad? Estas potencias con exponente negativo, ¿verdad? F evaluado para -1 me va a dar -1 a la 3, -3 por -1 más 3 me da 5. Y f de 0 me da 3, ¿verdad? Entonces, el resultado que den, miramos cuál es el máximo y el mínimo y el valor más pequeño. Entonces, en este caso, el valor f evaluado en -1 que da 5, ese valor es el valor máximo absoluto. Y el valor que se evaluó para -2, que me da 1, el resultado en la función, ese es el valor mínimo absoluto. Y ahí tenemos la solución de nuestro ejercicio de máximos y mínimos absolutos, ¿verdad? Entonces, ven, es un tema bastante corto, ¿verdad? Y fácil de desarrollar los ejercicios. No sé, ¿hay preguntas de esto? ¿No hay dudas? Aquí el truco es que hay que, por decirlo así, que lo sacamos, al sacar los puntos críticos, si ese punto, el valor del punto crítico no está en el intervalo dado, no, entonces se descarta y solo se considera los que sí están dentro del intervalo planteado para cada ejercicio. Entonces el resumen del método dice, suponga que queremos el máximo absoluto o el mínimo absoluto de fx en el intervalo a menor o igual a x menor o igual que b. Entonces paso uno, aquí está resumido. Determine los puntos críticos de la función y rechace aquellos si hay algunos que están fuera del intervalo a menor o igual a x menor o igual que b, ¿verdad? Paso 2. Evalúe la función dada f en los puntos críticos encontrados en el paso uno y en los puntos extremos del intervalo a y b. Y paso 3. El más grande y el más pequeño de los valores de f determinados en el paso 2 son respectivamente los valores máximo y mínimo absoluto de la función en a menor o igual a x menor o igual que b. Este es el resumen del método para extremos absolutos, es decir, máximos y mínimos absolutos, que es un tema bastante corto. Bien, ahora vamos al tema 7, límites que tienden al infinito, ¿verdad? Un poquito de límites, pero también es corto. Dice, si buscamos límite cuando x tiende a infinito de la expresión racional 1/x, haciendo una tabla de valores para x que va incrementándose, se observa que f de x se acerca más a cero. Se observa que f de x se acerca más a cero. Se deduce que el límite cuando x tiende a infinito de 1/x es igual a cero. ¿Por qué? Digamos con método de tablas.
Digamos, para x igual a uno dice x tiende a infinito, entonces empezamos con uno sobre uno da uno. Pero si ya le ponemos un cero, una cantidad de x, 10 nos va a dar 0,1. Si le aumentamos otro cero, ¿verdad? Entre 100 uno sobre 100 da 0,01. O sea, se va acercando más a cero. Le ponemos 1000, ¿verdad? Entonces evaluando uno sobre 1000 me va a dar 0,001, ¿verdad? Y uno sobre 10 y para x igual a 10.000 me va a dar uno sobre 10.000, que aquí lo pongo de un solo, pero lo que hice es evaluar en la, en la función, me va a dar 0,001. Entonces se deduce de que entre más aumentemos al infinito valores, en una expresión uno sobre x, esta función va a ser igual a cero, es su tendencia, ¿verdad? Entonces existe el siguiente teorema, que el límite cuando x tiende a más infinito de uno sobre x a la n va a ser igual a cero para toda n mayor que cero. O sea, es una regla que todas las expresiones de la forma uno sobre x a la n es igual a cero. Como se vio, si lo con tablas, que esa es la tendencia, ¿verdad? Decimos que el límite cuando x tiende a uno sobre x a la n es igual a cero para todo n mayor que cero, con tal que uno sobre x a la n esté definido para x menor que cero. Calcule, ejemplo, calcule los siguientes límites. Límite cuando x tiende a infinito de uno sobre x al cuadrado. Esto es igual a cero por la definición. N que es mayor que cero, de 2 en este caso. Otro ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de uno sobre x a la un tercio. Igual a cero también porque n, un tercio, es mayor que cero. Y límite cuando x tiende a menos 5 medios. Entonces aquí podrán decir, este no aplica, pero sí aplica porque la potencia negativa, por definición, ¿verdad? De leyes de exponentes, que nos dice que a la menos n es igual a uno sobre a la n, ¿verdad? Uno sobre a la n, por definición, ¿verdad? Entonces también aplica, ¿verdad? Si les aparece una expresión, una función con exponente negativo, se reescribe y queda una expresión con una de forma uno sobre x a la n. Uno sobre x a la 5 medios también es igual a cero, ¿verdad? Entonces también aplica, ¿verdad? Para una potencia negativa. Ejemplo 2 nos dice calcule el límite de cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más x más 3. Entonces ya esta no está escrita como esta directa, ¿verdad? Sino que ya lleva otro trabajo, pero se puede resolver. Entonces, a fin de calcular el valor en límite de, de tales funciones racionales, la regla general es dividir cada término de numerador y denominador entre la más alta potencia de x en el denominador. Y luego se usa el teorema uno, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se reescribe el límite, ¿verdad? La expresión límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado lo dividimos entre la potencia más alta de x, que en este caso es x con el mayor exponente. Es decir, 2x a la 2 sobre x a la 2 arriba más 2 sobre x a la 2, ¿verdad? X a la 2 sobre x a la 2 abajo, ¿verdad? Es decir, que todos los términos se dividen entre la potencia más alta. X sobre x a la 2 más 3 sobre x a la 2. Entonces, si ustedes observan que a cada nuevo término del numerador y denominador se le saca el límite cuando x tiende a infinito. Entonces esto es como que dijéramos 2 por uno sobre x a la 2, ¿verdad? Entonces para términos constantes sus límites son las mismas constantes. Es decir, 2 porque hay una propiedad de límite, ¿verdad? Que nos decía que límites cuando x tiende a
de A de una constante C es igual a C, ¿verdad? Pero también aplica para si la X tiende a infinito, ¿no? Que si el límite, cuando X tiende a de una constante C va a ser igual a la constante C, el resultado. Pero también aplica para infinito. Y los términos de la forma uno sobre x, aunque esté multiplicado por una constante, ¿qué quiere decir? Digamos que aquí aparece, no aparece uno sobre x, no 2 sobre x a la 2, 1 sobre x a la n, sino que 2 sobre x a la 2, ¿verdad? Entonces es como que dijera 2 sobre x, 1 sobre x a la 2. Por teorema uno su límite es cero, o sea, todas estas expresiones, ¿verdad? Que de la forma un número sobre x a una potencia. Por tanto, el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x a la 2, podemos decir que tiende a ser todos los valores que están en forma racional, donde x tiene un exponente positivo, ¿verdad? Tienden a cero, ¿verdad? O sea, se plantea esto va a ser igual y donde es constante, el límite cuando x tiende a infinito de constante va a ser la misma constante. Entonces, el resultado las van a dar las constantes, las expresiones que queden constantes después de dividir, ¿verdad? Entonces, esto me va a quedar ya resolviendo 2 más cero arriba, el numerador, y uno más cero abajo. Entonces, esto queda 2 sobre uno igual a 2 y este va a ser el resultado final de ese límite que tiende al infinito, ¿verdad? No sé, ¿hay preguntas, dudas? ¿Preguntas? No, no tienen. Bueno, otro ejemplo. Tenemos límite cuando x tiende a infinito de x más uno sobre x a la 3 más 3. Entonces se divide cada término del numerador y denominador entre potencia más alta de x, en este caso x a la 3. Entonces reescribimos este límite dividiendo cada término numerador y denominador, ¿verdad? Sería x sobre x a la 3 más uno sobre x a la 3 sobre x a la 3 sobre x a la 3 más 3 sobre x a la 3. Entonces aquí reducimos, ¿verdad? Digamos, aquí se dividimos x. Entonces aquí tenemos que aplicar los criterios de matemáticas, esta ley de potencia que me dice que a la m sobre a la n sobre a la n va a ser igual a a la m menos n, ¿verdad? M menos n, ¿verdad? Bien, entonces aquí se hace esta reducción. Aquí x es como que tuviera x a la uno. Pero en la práctica no va a quedar aquí lineal, sino que se deja la variable x donde esté el mayor de los exponentes. Se restan entre sí 3 menos uno. Los exponentes queda 2, queda uno sobre x a la 2. X queda abajo, ¿verdad? Más uno sobre x a la 3 que ya no se puede reducir. X a la 3 sobre x a la 3 tienen el mismo exponente, digamos que puede eliminar, digamos, las variables, pero dividen los coeficientes, que es uno sobre uno. No es que va a quedar cero, sino que es uno sobre uno. Por eso queda uno acá. Más 3 sobre x a la 3 que este no se puede reducir, ya está reducido. Entonces, ya evaluando todas las expresiones que queden racionales con un denominador x elevado a un exponente, se consideran que tienen el valor de cero. Entonces esto sería cero más cero sobre uno
más cero. Entonces, en este caso sería cero entre uno al final, después de sumar, ¿verdad? Esto es igual a cero y ese sería el resultado de ese límite, ¿verdad? Antes bueno, y eso sería todo. Antes era asíntotas y graficar, ¿verdad? Era más largo este tema, pero lo reduje porque no le tomaban, no lo consideraban en los otros periodos, entonces mejor solo lo limité al límite, al infinito, ¿verdad? Que se debe conocer en cálculo este tema, ¿verdad? Bien, entonces eso es todo en en este tema, ¿verdad? Y pasamos al siguiente. ¿Tienen alguna duda de este tema? Bueno, bien. Entonces continúo, ¿verdad? Ah, no, me faltaba este ejemplo, ¿verdad? Dice, evalúe el límite cuando x tiende a infinito de 2x menos 9 sobre x menos 2, ¿verdad? Entonces aquí la mayor potencia de x es x a la uno x, ¿verdad? Se escribe x. Entonces lo mismo se hace, ¿verdad? Se divide cada término de numerador y denominador entre x. 2x sobre x menos 9 sobre x arriba y x sobre x menos 2 sobre x. Aquí se va a eliminar, ¿verdad? Porque tienen, es la misma variable, el mismo exponente. Entonces es como que dijéramos 2 sobre uno 2. Entonces queda 2 menos 9 sobre x sobre uno. Al eliminarse no es que queda cero, sino que esto es como aquí hay un uno, ¿verdad? De coeficiente en cada término. Como que, o sea, al dividirse se eliminan las variables porque son iguales, pero el resultado es uno. Uno menos 2 sobre x. Entonces esto por el teorema, ¿verdad? Que quedan de la forma uno sobre x a la n, esto se hace cero al evaluar las constantes, es la misma constante el resultado. Las expresiones racionales con denominador x equivalen a cero. Entonces esto quedaría 2 menos cero sobre uno menos cero igual a 2 sobre uno igual a 2. Y este sería el resultado, ¿verdad? De este límite cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Bien. Entonces ahora sí, con este ejemplo se termina este tema. No sé, ¿hay preguntas? ¿No tienen ninguna pregunta, ninguna duda? Por ahora no, Bueno, gracias. Bueno, tema 8, diferenciales. Diferenciales, dice. Definición, sea y igual f de x una función de x diferenciable. Entonces, inciso A, de x, la diferencial de la variable independiente x no es otra cosa que un incremento arbitrario de x. Esto es, la diferencial de x es igual al incremento en x. Inciso B, y la diferencial y de la variable dependiente y es función de x y de x definida por diferencial de y igual es la derivada de la función multiplicada por la expresión de x. Ya miramos los siguientes ejemplos. Ejemplo uno dice, si y es igual x al cubo más 5x más 7, determine diferencial de y. Solución. Si y es igual f de x, entonces f de x sería igual x al cubo más 5x más 7, ¿verdad? Derivando, esto sería 3x cuadrado más 5, ¿verdad? La derivada del primer término, la derivada del segundo término y la derivada del tercer término que se elimina es cero, ¿verdad? Pues queda 3x cuadrado más 5. Por tanto, la diferencial, como la fórmula nos dice que la diferencial
es la derivada de la función por la notación de diferencial de x, entonces esto lo escribimos entre paréntesis, ¿verdad? Porque si no lo escriben entre paréntesis, me están escribiendo algo que no es para nada la diferencial de esta función, ¿verdad? Tienen que ponerla entre paréntesis, toda la expresión que dio la función de la primera derivada, multiplicada seguida por la notación de diferencial de x, que es de x, ¿verdad? Ejemplo 2 dice, si y es igual x al cubo más 3x, determine la diferencial de y si x igual a 2 y de x igual a 0,01. Entonces aquí se parece al ejercicio anterior, solo que tenemos que evaluar esos valores después de hallar la diferencial de y en notación de función. Entonces, como y es igual f de x igual x al cubo más 3x, deriva la primera derivada, ¿verdad? Va a ser la derivada del primer término, que es 3x cuadrado, más la derivada del segundo término, que es 3. Entonces, entonces la diferencial de y va a ser igual, siguiendo la fórmula, la derivada de la función, que ya la tenemos, por la notación de x, ¿verdad? Entonces, esto va a quedar expresado entre paréntesis la primera derivada multiplicada por la notación de x, que es la diferencial de x. Aquí, bien, pero como este ejercicio nos dice que x tiene un valor y de x tiene un valor, entonces vamos a evaluar en la expresión de diferencial de y que encontramos, ¿verdad? Entonces esto sería, como x es igual a 2, ¿verdad? Sería 3 por 2 al cuadrado más 3 dentro del paréntesis multiplicado por dx, que es 0,01, ¿verdad? Entonces aquí sería 3 por 4, que sería 12, más 3, que es igual a 15, multiplicado por 0,01. El resultado sería 0,15. O sea, solo lleva un paso más, ¿verdad? Cuando se le plantean valores de x y de x, ¿verdad? Pero el desarrollo es igual. Entonces aquí solo que hay que encerrar entre paréntesis la expresión de la primera derivada de la función, ¿verdad? Bueno, y ese es el tema de diferenciales. Ahora vamos uno de aplicación de derivadas, que es la elasticidad. Ya nos están cortando, solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Prácticamente ya estamos casi por terminar con este tema terminamos, ¿verdad?